Tengan todos un hermoso día, jóvenes. Se les saluda nuevamente, esperando que se encuentren del todo bien. En esta ocasión, vamos a desarrollar en estudios sociales el contenido arte, literatura y música. Indicadores de logros 2.22, el cual nos dice selección e interpretación crítica de obras pictóricas y literarias que reflejan situaciones de los conflictos armados, de los conflictos humanos, perdón. Indicador 2.23, identifica y explica los diferentes aportes artísticos y culturales de la música en momentos históricos determinados. Entonces, el arte y la literatura y música, cómo estos influyen durante los conflictos armados, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Entonces, de eso vamos a hablar más que todo en este contenido. Primeramente vamos a hablar de las artes plásticas, ¿verdad? Y cuando hablamos de artes plásticas nos vamos a ubicar cuáles son los autores más sobresalientes de estas artes plásticas en cuanto a lo que es obviamente la pintura. Vamos a hablar un poco sobre Pablo Picasso, 1881-1973, pintor y escultor español, considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, Picasso. ¿Por qué razón? Porque fue un protagonista y creador de diversas corrientes que revolucionaron, quieras o no, las artes plásticas. Entre ellas podemos mencionar el cubismo. El cubismo es un diseño basado más que todo en el predominio de las formas geométricas como triángulos y cubos. Entonces ustedes pueden ver la imagen, ¿verdad? De esta obra plástica de este pintor. Él, la gran mayoría de sus pinturas iban diseñadas mediante la técnica del cubismo. Entre sus creaciones más famosas está bueno, están las obras artísticas más importantes, podemos mencionar es que está la Guernica, así se llama Guernica, que es la que les estoy mostrando porque es una obra, ¿verdad? Donde él trata y nos da a entender los conflictos sociales por el cual la humanidad vivió, es decir, los conflictos como las guerras, ¿verdad? Y las masacres que se dieron a lo largo de la historia. Luego quiero mencionar otro pintor importante, Salvador Dalí, 1904-1989. Este fue un pintor español considerado también uno de los máximos representantes de otro estilo, el cual era el surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico literario surgido en Francia en la década de 1920. Más que todo el surrealismo lo que buscaba era descubrir una verdad utilizando imágenes para expresar las emociones. Entonces, si nosotros vemos la imagen, esta pintura es un libro, pero ¿qué es lo que nos hace ver, aparte de ser un libro, de tener páginas? ¿Qué emoción me está proyectando, verdad? Entonces, es una mujer obviamente que arrulla a un ser y a la misma vez también tiene alas como una mariposa. Entonces, es decir, eso mediante esta técnica es que Salvador Dalí fue famoso con sus pinturas. Más que todo, entre sus obras destacan la persistencia de la memoria, los relojes blandos, por decirlo así. Muy bien. Tenemos también a otro gran pintor llamado Auguste Renoir, 1841-1919. Pintor francés que impulsó una técnica llamada impresionismo. Esta corriente del impresionismo era una, bueno, fue mejor dicho, una
técnica artística surgida en Francia a finales del siglo XIX, que consiste más que todo en intentar reproducir las impresiones que produce en el autor por medio de la naturaleza o cualquier otro estímulo externo. Entonces, si nosotros vemos la técnica de Augusto Renoir, lo que él les plasma en esta pintura que les estoy mostrando, más que todo es ver la parte de la naturaleza y el hecho del compartir en familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trata esta corriente, por eso se llama impresionismo. Y entre las principales pinturas de Renoir están en las terrazas, que es esta, la que les estoy exponiendo. Están también las grandes bañistas y el matrimonio Sisley. Han sido sus pinturas más famosas de este pintor de origen francés. También vamos a hablar de Max Chagall, 1887-1985. También pintor de origen francés, pero también con tendencia bielorruso, es decir, que tenía doble nacionalidad. Este pintor usó la corriente llamada el faubismo, así como se escucha con vela bimental. El faubismo, para que entendamos, fue un movimiento pictórico de principios del siglo XX, caracterizado por un uso expresivo de color, violento y arbitrario. Cuando decimos caracterizado por un uso excesivo de color, pues la imagen que les expongo es un claro ejemplo. Hay bastante expresión de color y a la misma vez también pues esta corriente, ¿verdad? Aparte que hay bastante uso de color, muchos colores representan también mucha violencia, es decir, son muy violentos, ¿verdad? También las pinturas representan esas escenas también, escenas donde se han dado obviamente conflictos. Entonces, por esa razón vemos esta pintura muy representativa de este pintor. Ahora bien, el fauvismo también se combina muchas veces, este pintor, perdón, combina bastante el fauvismo y el cubismo. ¿Y saben por qué? Porque en sus cuadros muchas veces son composiciones donde hay una mezcla de las dos corrientes. Por esa razón, también se ha caracterizado por ser un poeta y también por hacer homenajes, ¿verdad? A la, por hacer homenaje a la madre y al padre. Entonces, en esto se representa más que todo este autor Max Chagall, ¿verdad? Francés con tendencia bielorrusa. Y vamos a hablar también de Vasily Kandinsky. Kandinsky es de 1886-1944, casi terminando la Segunda Guerra Mundial. Pintor de origen ruso. Su interés por el color está presente desde el comienzo de su carrera. ¿Por qué razón? Porque sus obras fueron muy apreciadas, porque fueron obras con una tendencia post-impresionismo y a la misma vez también con el fauvismo. Entre sus obras más famosas está la composición número 8, que así fue llamada, y también la obra Negro y Violeta. Esta obra, por ejemplo, esta pintura, la cual se está mostrando en estos momentos, es una de las obras más representativas de este pintor. Entonces, cuando hablamos de la postimpresionismo, es porque el postimpresionismo tiene que ver es decir, tiene que ver después, ¿verdad? De, lo, de un conflicto. Entonces, más que todo, se enfocó exactamente en una corriente en la cual, pues, lo que se destacaba más que todo era reproducir los estímulos
que se estaban dando en el exterior. Estamos hablando que en 1944 eh, fue el año en donde él murió, entonces sus mayores pinturas fueron representadas sobre todo en los conflictos y surgieron obviamente en los conflictos Segunda Guerra Mundial exactamente. Entonces, este fue un pintor en la cual pues combinó también dos corrientes, el impresionismo y combinó bastante lo que fue el fauvismo. Estas dos corrientes fueron bastante combinadas por este pintor. Y tenemos también que muchas veces también en sus pinturas hubo bastante de realismo mágico. ¿Y qué significa esta corriente? El realismo mágico, para que entendamos, es una corriente literaria en que se mezcla la representación del mundo real con elementos fantásticos, es decir, con elementos de fantasía. Entonces, esos son uno de los pintores de los cuales les he mencionado que fueron más representativos porque surgen en medio de los conflictos mundiales. Por esa razón. Ahora vamos a hablar un poco en el área de la literatura. Y cuando hablamos de la literatura, vamos a destacar a León Tolstoy. León Tolstoy, 1828-1910. Él fue un novelista ruso considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y a la misma vez de la literatura mundial. Entre sus obras más reconocidas están La Guerra y Paz y Ana Karenina, ¿verdad? Han sido una de las obras más reconocidas de esta literatura, ¿verdad? Luego pasamos con Federico García Lorca. ¿Quién fue Federico García Lorca? 1898-1936, poeta y dramaturgo español con una gran influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX. Entre los libros de poesía destacan Impresiones y Paisajes, Poema del Cante Jondo y Diván de Marín. Entre las obras teatrales están Bodas de Sangre, Doña Rosita, La Soltera y La Casa de Bernarda Alba. Prácticamente fue un escritor, ¿verdad? Bastante reconocido y en este caso él es de origen español. Y tenemos también Gabriel García Márquez, considerado uno de los escritores más famosos, ¿verdad? Que todavía está en vida, ya que nace en 1927, pero obviamente no ha fallecido. Entonces, Gabriel García Márquez es un escritor colombiano. Su obra más conocida ha sido la Cien años de soledad. Fue escrita en 1967 exactamente. Otra novela muy conocida es El Coronel. No tiene quien le escriba, ¿verdad? Esa es otra de las obras bastante reconocidas de él, escrita en 1961 y ya en 1982 fue reconocido con el Premio Nobel de la Literatura por su obra que se caracteriza por el uso del realismo mágico. ¿Se acuerdan? La corriente que les mencionaba. El realismo mágico, es decir, son obras donde hay mezcla de elementos fantásticos. Por esa razón. Muy bien. Pasamos con otro escritor también bastante famoso, Pablo Neruda, 1904-1973. Pablo Neruda, más que ser un escritor, fue un poeta chileno que también fue galardonado en 1971 con el Premio Nobel de la Literatura. Entre sus obras más destacadas está 20 poemas de amor y una canción desesperada. Por este libro fue reconocido, ha sido un escritor bastante reconocido tanto en España, también reconocido bastante en lo que es esta parte de nuestro continente, en América. Entonces, estos son los escritores en cuanto a lo que es la literatura más sobresalientes porque surgen
en medio de los conflictos mundiales. Ahora pasamos a lo que son los géneros musicales del siglo XX. Los más representativos del siglo XX podemos mencionar el género del tango, Charleston, el blues, el rock and roll, nueva trova, el pop y el new hip. Ahora bien, ¿sabían ustedes que la música del siglo XX presenta una gran variedad de corrientes y muchas veces también representan estilos? Su misión masiva fue tan grande que sus alcances llegaron a cambiar actitudes de comportamiento y también hasta la vez pensamiento. Entre los géneros más representativos del siglo, ¿verdad? Están estos que yo les menciono. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Cuando nos referimos al tango, es un género musical y danza urbana sensual. Generalmente se acepta que el tango nació en Buenos Aires a finales del siglo XIX, ya que uno de los mayores exponentes fue Carlos Gardel. Ahora bien, el Charleston es un estilo de baile que se originó exactamente en 1903 como danza folclórica de la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, en Estados Unidos. Entonces, fue uno de los bailes más populares después de la Primera Guerra Mundial en la década de 1920. Ahí está ¿cómo decirles? El Charleston realmente considero que varios de ustedes a lo mejor quizás no lo han visto. Seamos curiosos y busquemos cómo era este baile del Charleston, muy famoso en lo que es en Estados Unidos. Y también tenemos por otra parte el blues, género musical originario de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos. Su origen data de los primeros años del siglo XX. El blues significa realmente, la palabra blues significa tristeza, pero en inglés, ¿verdad? Al cantar el blues fue la forma más extendida para expresar la tristeza y también la melancolía, originada por ¿cómo decirles? Eh, originado todo eso por las diferentes barbaries, ¿verdad? El grado también del rechazo a la esclavitud en el continente americano por parte de los ingleses. Entonces, acá hay una imagen también que les estoy mostrando donde es representativa de lo que es este tipo de danza, el blues. Y tenemos también lo que es el rock and roll, género musical popularizado en la década de 1950. Uno de sus primeros exponentes fue Elvis Presley. Entre las bandas más reconocidas en ese género están los Rolling Stones, los Beatles, bueno, hay que aclarar que el rock and roll se divide en subgéneros, entre ellos el heavy metal y también está el punk, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay ya cuando empiezan las subdivisiones del rock and roll, es ahí donde van surgiendo otras subdivisiones que a lo mejor ustedes también conocen muy bien. Y tenemos otro género musical, la nueva trova. La nueva trova en sí es un movimiento musical surgido en Cuba. Exactamente surge en 1960, tras la Revolución Cubana de 1959. Entonces, el mensaje de la nueva trova era transmitir en sus canciones temas de contenido social y muchas veces también de contenido político. Entre sus primeros exponentes podemos mencionar a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola y Sara González. Son cantantes muy representativos, ¿verdad? Exponentes de la nueva trova. Y tenemos también, por otro lado, también el pop. El pop es un tipo de música ligera y a la misma vez también es muy popular. En cuanto cuando hablamos del pop, debemos de decir, al igual que el rock and roll, este también se divide, es decir, ha tenido mezclas, ¿verdad? Porque el pop muchas veces se ha mezclado con el rock and roll, se ha mezclado también con el jazz, se ha mezclado con otro género musical llamado folk y también con el dance, con la música dance. Entonces, todo eso ha ido originando una mezcla también de cantantes muy conocidos, como por ejemplo Michael Jackson.
apodado como el rey del pop, ¿verdad? Entonces, y así podemos ir mencionando otros intérpretes y cantantes también muy reconocidos de este género pop. Y tenemos por último el género New Alt, género musical surgido a inicios de la década de 1960. Tiene su origen en la música clásica. Su contenido ha sido constantemente asociado con cuestiones místicas, ya que incita al oyente a experimentar sentimientos de armonía y también sentimientos de paz interior. Una de sus características es que los compositores crean melodías relacionadas, es decir, cada canción va unida a la siguiente. En eso se basa lo que es este New, New Art, ¿verdad? Género musical realmente de música clásica. Para los que no les gusta la bulla, para los que no les gusta la adrenalina, entonces ahí está este género musical, ¿verdad? De música clásica. Bien, jóvenes, este ha sido realmente el contenido que hemos tratado en esta ocasión. Si ustedes han puesto bastante atención, nos podemos dar cuenta que tanto el arte, la literatura y la música surgieron muchos de estas expresiones culturales, surgen en medio de todos los conflictos mundiales que hemos estudiado en esta unidad. Surgen grandes pintores en medio de las guerras, surgen grandes escritores literarios en medio de esos conflictos sociales y surgen también géneros musicales, es decir, que mm, a pesar que habían esas tendencias políticas, esos enfrentamientos también armados, pero también la gente, ¿verdad? El ser humano trató de mantenerse también en el sentido de activo, porque imaginémonos que no hubieran surgido todos estos géneros musicales, no hubiesen surgido todos esos pintores de renombre, o estas nuevas corrientes también artísticas, eh, escritores. ¿Qué hubiese pasado de la humanidad entonces? Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre qué tanto producto se originó en medio de los conflictos sociales que vivió la humanidad. Bien, jóvenes, esto ha sido todo. Espero que realmente les haya gustado bastante ese contenido y hayamos aprendido un poco de él. Les deseo una linda semana, bendiciones, nos vemos hasta la próxima clase. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Gabriel García Márquez.